Nabucodonosor invadió el pueblo de Israel y se los llevó cautivos. ¿Y por qué fueron cautivos en primer lugar? Bueno, porque Dios les había advertido muchas veces que fueran obedientes a las palabras de Dios. No lo hicieron, desobedecieron, buscaron dioses paganos. Entonces les llegó la consecuencia de sus acciones y fueron deportados a Babilonia. Pasan los años, Babilonia ahora es conquistado por el imperio persa y es donde llegan ahí un nuevo rey. Ahora dominan los medo-persas en esa tierra, dijéramos, del Medio Oriente, y los judíos pues siguen teniendo sus generaciones de gente esclava. Y entonces llegas a la época de Nehemías, ¿verdad? Pero antes de Nehemías, en el libro de Esdras, un rey que se llamó Ciro el persa, había dicho al pueblo de Israel que podían regresar a Jerusalén y podían reconstruirla. Y entonces regresó, diríamos, una parte de ellos, que le llamamos un remanente, regresó una pequeña parte del pueblo a Jerusalén a reconstruir, diríamos, la tierra de sus ancestros, la tierra de sus padres, a reconstruir el templo de Dios que estaba ahí. Volvieron. Y tal vez pudiéramos pensar que son casualidades, pero lo interesante de todo eso es que todo eso que le estoy diciendo estaba profetizado. Estaba profetizado, todo eso que estaba diciendo otros profetas lo mencionaron, como Daniel, y se mencionó los años que iba a pasar y todo esto, cuando iba a acontecer el regreso a la tierra. Y entonces pues tú pensabas que ya que iban a regresar, todo iba a salir bien, y todo, porque ya tenían su regreso por parte de Dios. Todo iba a salir bien, ahora sí, diríamos, nada los iba a detener. Sin embargo, le estoy dando una historia bien larga, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando llegamos a Nehemías, toda la construcción está, diríamos, detenida, porque como todas las cosas que uno quiere hacer buenas, enfrentan oposición. ¿Les ha pasado eso? Que aquí es algo bueno y algo se atraviesa. Y en este caso hubo enemigos del pueblo de Israel que se enojaron de que ellos quisieran reconstruir su ciudad y hablaron de ello diciendo: si reconstruyen la ciudad se van a rebelar, porque ha habido reyes poderosos muy rebeldes y va a haber un efecto a los impuestos que recibe el imperio. Obviamente ellos se fueron por el dinero y el rey dijo: dinero, no paren esa construcción, ¿verdad? En eso estamos. Ahora sí llegamos a Nehemías capítulo 1, y dice así las historias de Nehemías. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Hacalías o Acalías. A fines del otoño, en el mes de Quisleo, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Susa era la capital del reino. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Alto aquí. Llega su hermano de nuestro personaje Nehemías, llega a visitarlo, y lo que le pregunta a Nehemías es: ¿y cómo están los que se regresaron? ¿Cómo va la reconstrucción? ¿Cómo va eso, diríamos, magnífico que Dios permitió de que regresaran a reconstruir? Y eso es lo que encuentra Nehemías en los siguientes versículos. Versículo 3. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en ¿qué? No creo que fuera lo que quisiera oír, ¿verdad? Me hubiera gustado oír: les está yendo re bien, están prosperando, y ya está dando fruto las viñas. No, hombre, están requete bien. Y no, todo lo contrario. Tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Wow, eso es una valoración muy tremenda, ¿verdad? Están totalmente derrotados o totalmente avergonzados. O sea, no se ve nada como el pueblo de Dios. Y después continúa: la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y tal vez para ti, para mí, para que comprendamos qué está pasando con Nehemías. Nehemías es una persona que es temerosa de Dios, y él está pendiente de las profecías de Dios,
del regreso a su país, del regreso a la reconstrucción, de volver a levantar el templo de Dios. Y cuando regresa, porque en aquel tiempo no había teléfono, ¿verdad? La única manera de saber es que alguien llegara y te contara, y eso vamos a ver después, tomaba meses en que alguien fuera y que alguien regresara. Cuando alguien regresa le dice: están del cocol, o de la patada, o re mal, o no hombre, les va, no sé cómo digan en su país, como en feria, les va, pero no les da tan bien mal. Y entonces su corazón se entristece porque, fíjense, porque si tú vas siguiendo las profecías de Dios y tienes una esperanza y de repente ves que esa esperanza está truncada, porque todo lo que esperabas, las buenas noticias que ibas a oír, ahora están peor, están en desgracia, está terrible. Él se pone a llorar. Se pone a llorar porque su expectativa no se cumple, ¿verdad? La positiva, la que esperaba de que iba a haber algo, una noticia gloriosa, es todo lo contrario. Se pone a llorar y dice: durante varios días estuve de duelo. ¿Qué es un duelo? Cuando perdiste algo, ¿verdad? Que se murió una esperanza que tenías, o cuando una pérdida tan grande que te quedas como si hubieras perdido a una persona, ¿verdad? Tiene un duelo y dice: ayuné y oré al Dios del cielo. Entonces aquí voy a tener el primer pensamiento o aprendizaje de lo que veríamos de Nehemías. Número 1, el descontento santo de Nehemías lo llevó a la oración. Es interesante cómo reacciona él. Llora y después ora. No sé cómo reaccionas tú, pero cuando oigo una noticia que no me gusta, no sé si lloro, pero tal vez me enoje, pateo, aviento algo, ¿verdad? O digo algunas cuantas cosas no santas. Pero él ora. ¿Por qué se pone a orar? Bueno, vamos a ver después su oración, pero él cuando se pone a orar, ¿saben qué dice en su oración? Dice: Dios, tú dijiste esto, tú prometiste esto. Tú dijiste que si nos portábamos mal, nos ibas a dispersar. Pero si nos arrepentíamos y volvíamos a ti, nos ibas a traer de regreso a Jerusalén. ¿Cómo permites que esto pase? ¿Por qué está pasando eso? Se pone triste, se pone a orar y a ayunar. Y me llama la atención también el ayuno, porque cuando tú te pones a ayunar es porque buscas una conexión más directa con Dios. Quieres dejar algo a un lado para conectarte más con Dios, para ver que Dios te diga a tu espíritu, a tu corazón, algo que es importantísimo para ti. Se pone a orar. Bueno, y en su oración él dice: Señor, permite que yo pueda hacer algo, permite que yo pueda hablar con el rey. Y dice unas palabras: hoy cuando vaya a ver al rey, que me dé respuesta, que dame gracia para cuando vaya con él. Bueno, no sabemos en ese ínter si lo intentó o no, pero lo siguiente que voy a leer dice así: a comienzo de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, y esto ya estamos hablando de que habían pasado más de 4 meses de la llegada de su hermano, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Alto ahí. Le servía el vino al rey. Entonces aquí ya vamos a hacer una pausa. ¿Qué significa que le servía el vino al rey? Bueno, que Nehemías tiene un trabajo, era copero del rey. ¿Y qué es ser copero de un rey? Bueno, ahorita nada más diríamos el que le sirve, así como un mesero, diríamos que le sirve y es muy amable. Pero en los tiempos antiguos, a los reyes usualmente tenían muchísimos enemigos. Y entonces una manera de acabar con un rey era envenenarlo. O sea, no lo inventaron en un país que está al norte ya, sino que ya viene de tiempo atrás. Entonces los reyes se reunían o se juntaban con la gente de su máxima confianza. La gente que decían, ponían su vida en las manos de ellos, y uno de ellos el que le preparaba la comida y otro el que le preparaba la bebida. Nehemías era el que le preparaba. Ahí se encargaba de que lo que el rey bebiera no estuviera envenenado. ¿Y saben la manera en la que se aseguraba de que no estuviera envenenado? Lo probaba primero. ¿Y está envenenado?
pues buscaban otro copero, ¿verdad? Entonces se jugaba la vida con el rey. Entonces el rey decía, estamos en el mismo barco, y no era de Chase Ox, ¿verdad? Estamos en el mismo barco, porque pues es que yo pongo mi vida en tus manos. Entonces el copero era alguien de mucha confianza, era del círculo íntimo del rey. Entonces los reyes en su círculo íntimo les comentaban las cosas. Era la gente, dijéramos, de su máxima confianza. Entonces Nehemías tenía un puesto que hoy no nos suena muy importante, pero en aquellos tiempos era los que hablaban directamente al rey, tenían audiencia todos los días con el rey. O sea, era gente que tenía la cercanía que otra gente soñaría tener algún día. Él tenía, diremos, el oído del rey ahí. Era su círculo íntimo. Y entonces el rey lo ve y le dice esto. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Wow, ¿por qué quedó aterrado? No es que se adelantaron. Quedé aterrado. ¿Por qué quedé aterrado? Porque los reyes en aquel tiempo había un reglamento de que nadie podía estar triste delante del rey. Porque no podías entristecer al rey. O sea que tenías que poner cara chistosa así, ¿ya? ¿Cómo estás? Bien, ¿ya? Y este señor se le ocurre entristecerse, y el rey se da cuenta. Entonces dice: ¿por qué estás triste? Entonces se me hace que en las experiencias pasadas se acordó. ¿Y te acuerdas de Pancho, el que se puso triste? Pues ya no está, ¿verdad? Cuando le dice: ¿por qué estás triste?, se aterra. A ti tal vez no te dice nada, pero él sí. ¿Por qué estás triste?, le va a decir. Bueno, continuamos. Versículo 3. Pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Wow. Número 2. La oración transforma el problema ¿en qué? En oportunidad. Dense cuenta de que nada de lo que está pasando es casualidad. Él escucha la noticia mala, se entristece, pero se pone a actuar, hace su oración. Y veremos que hizo otras cosas, no nada más oró. Porque cuando el rey le pregunta algo, él ya tiene en su mente algo que recibió o que planificó su corazón. Pero lo primero es que está pensando: dame gracia, permite que cuando hable con el rey me pregunte y me vaya bien con el rey. O sea, le caiga yo bien al rey. Y fíjate que pasa así como fue su oración. La oración transforma el problema en oportunidad. Cuando el rey le dice: ¿por qué estás triste?, y él dice la razón, el rey no dice: vete de aquí. Le dice las palabras mágicas, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo creo que el alma le volvió a Nehemías. Y fíjese, antes de responderle, dice así: después de orar al Dios del cielo, contesté. Híjole, la verdad que de repente no me gusta Nehemías tanto, porque ora mucho y de repente nosotros, o yo, oramos poco, ¿verdad? Ya después que hablamos, ahora sí: ay, Señor, me equivoqué, ayúdame. Y él ora y dice: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estará ausente, el rey accedió a mi petición. Ojo, cuando el rey le pregunta qué quieres que haga, él dice: si te parece bien, permíteme que vaya a reconstruir. O sea, le está diciendo: ¿me puedes dar unas vacaciones? Que no te voy a ayudar aquí y no te voy a cuidar. Así como decimos en mi país: ¿y la nieve de qué sabor la quieres? Pero es tremendo, ¿verdad? Que le dice: ¿y cuánto tiempo va a estar fuera?
Ya tenía el sí. Y él le da la respuesta: voy a estar fuera tanto tiempo. Ok, y el rey accedió a su petición. Pero ¿cuál fue la pregunta que hizo él? Nehemías, pero el rey, ¿qué quieres? Y después dice cuánto tiempo va a estar fuera, y Nehemías tiene ya la respuesta en su mente. Significa que cuando estuvo orando y después de orar los meses que pasaron, estuvo pensando en su mente qué iba a hacer. Bueno, ahora vamos un poquito más profundo. Versículo 7. Además le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey, ¿qué? Me concedió esas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Entonces, vamos a hacer un alto aquí. Aquí traje esta bolsa. ¿Qué creen que hay aquí? Un regalo. ¿Quién quiere este regalo? Es un ladrillo. ¿Quién quiere el ladrillo? ¿Nadie? Otro ladrillo. Y espero que no se caiga esta mesa. No probé que fuera prueba de ladrillos. Estaba. Le dice Nehemías al rey: dame permiso para ir a reconstruir. Y si tú fueras el rey, pero tú eres copero, ¿qué sabes de construcción? O yo si hubiera sido el rey, le diría: Nehemías, ¿estás seguro? Aquí te va re bien. Tienes una casa bien bonita ahí en Lomas de Susa, ¿sí? Tienes un carro de 8 caballos. Comes aquí conmigo. Si te vas para allá, tú no eres constructor. 2, ¿sabes que está bien peligroso? ¿Sabes que está bien peligroso? ¿De veras quieres ir? Entonces yo tengo la pregunta: ¿por qué Nehemías cambiaría su posición por estos ladrillos? ¿Por qué? Bueno, porque él, cuando oyó la noticia de lo que estaba pasando en su país, o en Jerusalén, dice que se sintió triste y lloró. Algo se conmovió en su corazón. ¿Sí? Se conmovió en su corazón y dijo: Señor, no es posible, hay que hacer algo, envía a alguien. Y cuando tú señalas para alguien, ¿qué pasa a estos 3? Hacen para acá, ¿verdad? Y tal vez él pudo haber dicho: yo no, pero yo creo que esos meses que estuvo orando, Dios le dijo: ¿y por qué no haces algo tú? Dijo: va, si tú me das el permiso, me das gracia ante el rey, yo voy y reconstruyo. Y cambió su puesto muy bien por una cosa que no sabía si iba a ser posible, porque reconstruir una muralla pues no era cualquier cosa. Aparte, déjame decirte algo: ya habían pasado más de 100 años y no la habían reconstruido. ¿Qué le hacía pensar a Nehemías de que sí le iba a reconstruir? ¿Tú qué crees? Pero aquí es donde nosotros podemos meditar. ¿Por qué Nehemías hace eso? Porque siente algo en su corazón y él ora a Dios y Dios le dice: haz algo. Entonces ahora, cuando él tiene ese sentimiento de Dios, de que actúa y Dios le va dando gracia o le abre las puertas, él se da cuenta de que es posible. Y dice que el rey le concedió las peticiones porque Dios estaba con él. Se dan cuenta de que dijo: dame cartas para pasar los diferentes territorios. Y también dame una carta para el que tiene la madera, para que me dé toda la madera que ocupo para la muralla, para el templo y para ¿dónde? Y para mi casa también. Pues todo. O sea, ¿cuánta madera vas a ocupar, verdad? Él en su mente ya había hecho un plan estratégico ahí. Ojo, entonces yo quiero decirte esto: Nehemías no era profeta, no era sacerdote, era una persona que trabajaba en el palacio con un puesto de mucha confianza. Era alguien, diríamos, totalmente ajeno a las cosas de Dios. Sin embargo, él sabía
conocía al Dios verdadero y por eso él estaba actuando en base a lo que el Dios verdadero le decía a él. No tenía que haber sido religioso. El religioso, diríamos, había sido o era el libro anterior, Esdras. Él no. Pero vamos a continuar ya para esto, a ir avanzando. Número 3, el descontento santo de Nehemías lo llevó a aprovechar su influencia para bien. ¿Cómo su influencia? Él se dio cuenta que la construcción de Jerusalén se había detenido porque este rey había hecho un decreto de que se detuviera esa construcción. ¿Por qué? Porque era un peligro para la recesión de impuestos. Si esa ciudad, o esa diríamos Jerusalén, se rodeaba de murallas, se volvían fuertes y se podían hacer independientes. Y como en el anterior ya había habido reyes rebeldes, era un riesgo para sus finanzas. Pero el único que podía cambiar ese decreto era el mismo rey. Y la pregunta es, ¿y quién tenía acceso a ese rey? ¿Quién le servía el vino? ¿Quién tenía la confianza del rey? Nehemías. Oh, dice Nehemías, bueno. Él se da cuenta que él tiene el acceso. Y por eso se atreve a pedir al rey y dice, Señor, dame gracia que cambie. Y el rey cambia y le da carta y dice, adelante con la reconstrucción. ¿Sabes que era necesario que le llevara las cartas del rey? Porque él no podía decir, el rey me dijo, ajá. El rey me dijo que podía reconstruir el templo. Aquí tenemos un decreto oficial del rey que dice que se pare la reconstrucción. ¿Tú qué traes? Solo se puede cambiar ese decreto por otro decreto. Y Nehemías consiguió el otro decreto. Continuemos. Entonces llegué a Jerusalén. 3 días después me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Wow. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. No había hecho todavía nada con ellos, no les había dicho lo que pensaba, pero él se fue a hacer su tarea. Fue a recorrer todo lo que vio, todo lo que estaba derrumbado, caído. Fue a hacer su tarea, fue a hacer su inspección. Entonces, punto número 4. El descontento santo de Nehemías lo llevó a hacer su tarea. Investigó, planificó, pensó, repensó, sacó cuentas. No desde aquí, desde que estaba allá y ahora que está aquí viene a ver lo que hace falta. Recuerda que ocupaba madera. Tenía que ver todo el daño que estaba. Hizo su tarea. Y eso es bien importante que lo mencione. No solamente se quedó en una buena intención, en un buen anhelo o en un buen plan, pero si un buen plan no se lleva a cabo, pues nada más es un buen deseo, ¿verdad? Es una buena intención. Hizo su tarea, se fue a hacer lo que tenía que hacer. Ahora voy al último punto, estamos cerrando. Versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Wow. Si me hubiera quedado aquí, hago una pequeña pausa. Ellos dirían, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si somos tan pocos, no tenemos recursos, nadie nos apoya, ya tenemos 100 años aquí, ya nos acostumbramos a esto. Y tú yo creo que lo puedes comprender porque cuando algo se descompone, si no lo compones rápidamente, ¿qué empieza a pasar? Te acostumbras, ¿verdad? Y si te acostumbras, es más, yo digo, si alguien tiene una basura, no la levantas, lo que pasa es que después la brincas, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, no tú, otras personas. Recuerdo que cuando Rudy Giuliani era el alcalde de Nueva York, tenía la política de que si había un vidrio roto en un edificio, tenían que arreglarlo rápidamente.
Porque si ese vidrio roto no lo arreglaban, ¿qué crees que pasaba? Había otro vidrio roto. Y después otro vidrio roto. Y después todo estaba destruido y después se empezaba a decaer todo el edificio. Entonces él decía, empieza por un vidrio roto. Ningún vidrio roto. La gente diría, tenemos 100 años aquí y no hemos hecho nada. Pero el versículo 18 dice lo siguiente. Versículo 18, Nehemías dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Y de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. ¿Qué los convenció de que ahora sí era posible? ¿Qué los convenció? Que Nehemías dijo, vamos a reconstruir. Ajá. ¿Y con qué material? Tengo la carta del rey para pedir toda la madera que queramos a Asaf. ¿Y qué más te dijo? Que lo que ocupemos. Me dio la chequera firmada. Artajerjes. ¡Wow! Oye, pero cuéntame, ¿cómo le dijiste y no te mandó matar? ¿Cómo le hiciste? Es que Dios estuvo conmigo. ¡Wow! No, pues eso sí es de Dios. Vamos a reconstruir. Último punto. El descontento santo de Nehemías lo llevó a inspirar a otros, ¿qué? A la acción. Último, leámoslo todos juntos. El descontento santo de Nehemías lo llevó a inspirar a otros a la acción. Sabes, faltaba que alguien dijera, vamos a reconstruir, vamos a hacerlo, tengamos fe a Dios Todopoderoso. Allá había gente, te das cuenta, había gente allá, y tal vez yo me imagino que sabían lo mismo que Nehemías, pero no creían lo mismo. Habían visto el problema, pero nada más se habían enfocado en el problema, no habían empezado, yo tal vez puedo hacer algo. Pero por eso yo aquí creo que es un buen comienzo de esta serie, de que Nehemías nos recuerda, hey, no solamente hay que sentir ese dolor, hay que buscar hacer algo, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, último punto que lo dije, Nehemías inspiró a otros a la acción. Sabes, esa semana o la semana que pasó, nuestro pastor emérito David Harms estuvo en Honduras. ¿Sabes a qué fue a Honduras? A celebrar los 10 años de la Casa David. ¿Y qué es la Casa David? Es una casa, bueno, son 3 casas, ya estuve leyendo ahí en Facebook, en donde ellos le dan hospedaje a la gente que tiene familiares en el hospital. Y todos los que hemos vivido en Latinoamérica sabemos que vas a un hospital del gobierno y ¿dónde te quedas? ¿Dónde te quedas, verdad? Te puedes quedar a veces en el hospital, pero luego llega el que limpia y dice, shh, shh, fuera, ¿verdad? Y quedarte en un hotel cuando puede estar la estadía semanas es carísimo. Entonces ellos abrieron una casa diríamos, para viajeros o para familiares de gente con enfermos, y le llamaron y le pusieron David. ¿Y sabes por qué le pusieron David? Por el impacto que había tenido el doctor David Harms en la vida de ellos. Wow. Yo pensé que la había hecho él. Honestamente pensé que él la había abierto, pero no. Cuando veo el fundador dije, caray, no es doctor Harms y no tiene bigote. Y después ahí leí, oren porque viene de viaje en camino el doctor David Harms con su esposa Joyce, quienes fueron la inspiración para abrir esto, y por eso lleva el nombre de David. ¡Wow! Así que cuando lo vean, felicítenlo, ¿eh? Bueno, un aplauso para el doctor Harms, la verdad. Si nos está viendo en línea, doctor Harms, yo me siento bien honrado de que sea parte de aquí de esta obra, que él haya uno de los cofundadores junto con el pastor Armando. Pero ¿sabes qué es? Esa fue la inspiración, la que llevó a la gente a actuar, en este caso de la Casa de David, y la que Nehemías logró hacer en la gente que estaba tan derrotada, que estaba viviendo en desgracia, que ahora pensaran que era posible. Termino con esto, algunas preguntas, ya para cerrar, para que tú y yo tengamos alguna aplicación de todo lo que te conté hoy. Número 1, ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué cosa que tú ves y tú, esto no debería ser así? Me duele mucho esto que está pasando. A alguna gente le rompe el corazón los niños,
A algunos les rompe el corazón los jóvenes, a algunos les rompe el corazón los inmigrantes, a otros las mujeres, a otros los enfermos, a otros los ancianos. No sé, ¿a ti qué te rompe el corazón? ¿Qué te hace llorar como Nehemías? De que no, alguien debería hacer algo y tal vez yo pudiera hacer ese algo. Tal vez alguien está esperando que tú seas el que actúe. Porque otra gente tú puedes decir, alguien allá lo puede hacer, pero hasta que no se levanta un Nehemías nadie hace nada. Número 2, ¿qué influencia te ha dado Dios? Estás en donde estás hoy, no por casualidad ni por error. Dios te puso ahí. Si eres un joven, en tu escuela. Los jóvenes también son influencia en su escuela, en tu trabajo, en tu casa, en donde estás, eres influencia. ¿Qué influencia te ha dado Dios? Unas personas dicen, ay, es que no puedo hablar aquí de Dios porque si no me corren. No tienes que andar aquí con el versículo bíblico, ¿verdad? Arrepiéntete o vas a morir. Si no puedes orar por las personas. Yo no he oído a alguien que le digas, puedo orar por ti, que diga no. Ah, sí, ora por mí. Por supuesto. ¿Qué influencia te ha dado Dios? Y si Dios te puso en tu corazón, ya sabes algo. ¿Qué tarea previa tienes que realizar? ¿Qué tarea, qué investigación, qué presupuesto, qué planeación? Cuando el rey le preguntó a Nehemías, ¿qué quieres? Él puede haber dicho, ay, jole, no sé. Es que la verdad pensé que me iba a decir que no. Así que no hice ningún plan. Pero vengo en un mes. ¿Qué habrá hecho el rey? Con la pena, ¿verdad? Nehemías tenía, así como no vengo preparado, sacó toda la lista. Ocupo tablones de 4, del 6, del 8 y así, ¿no? Sacó 1,000, 2,000, 3,000 y caray, ¿no? Oh. Sabes que nuestra iglesia abrió el food pantry, ¿verdad? Hay gente que le da, su corazón le rompe ver a la gente que está pasando por crisis económicas. Hay oportunidad para servir si a ti te rompe el corazón eso. También ahorita hablamos de la Casa Hogar en Nuevo Laredo. ¿Sabes que hay gente que ha decidido ser mentores de los que son parte de la Casa Hogar en Nuevo Laredo? Son mentores ahorita en línea. Si quieres saber algo más, Claudia Martínez te puede decir. Hay gente que está ahora ministrando a los que están en la cárcel con los Crossroads. Yo me acabo de enterar otra cosa. Una iglesia me buscó esta semana, más bien la semana pasada, City Bridge. ¿La conoces, City Bridge? Cruzando el 75, de aquel lado está una iglesia que se llama City Bridge. Y tiene un urgent care o cuidados intensivos urgentes. Y me hablaron porque dijeron, ¿sabes? Tenemos mucha gente hispana. Entonces queremos dos cosas, dice. Queremos que la gente sepa de que puede venir sin seguro, o sea, sin su póliza de seguro, sin cita y sin costo. Wow. Tienen que saberlo eso, ¿verdad? Si conoces a alguien que ocupe eso, City Bridge tiene una clínica, City Bridge Urgent Care. Y también dijeron, y si sabes a alguien que le puede, la gente enferma, puede servirnos como traductor algunas horas al día. ¡Qué wow! Y solamente se inspira la gente que dice, yo ya pasé por eso. Ya sé lo que se siente. Ya sé lo que siente ir a un lugar médico y no poder explicar lo que sientes. O tal vez dice, ya sé lo que siente ser alguien que no tiene familia y que alguien vaya y te ayude, te mentoree. Ya sé lo que siente no saber inglés y que alguien te enseñe inglés. Bueno, 3 preguntas. ¿Qué rompe tu corazón? ¿Qué influencia te ha dado Dios? ¿Y qué tarea previa tienes que realizar? Y último, ¿y cómo puedes aprovechar tu influencia para inspirar a otros? A mí me encanta eso, ¿verdad? ¿Sabes? La inspiración de otros se va a dar cuando tú les compartas lo que estás haciendo y lo que Dios está haciendo a través de ti. Y ellos van a decir, oh, esto sí es posible. Sí es posible. Sí, claro que es posible. Bueno, aquí lo cantamos muy seguido, ¿se dan cuenta? Hace rato cantamos, tú lo puedes todo. Y dice yo, sí, yo lo puedo todo, pero ¿tú lo crees? Ay, pues que tú sí lo puedes. ¿Y tú lo crees? Y me encanta esa canción, ahorita la vamos a entonar una parte que dice, ¿puedes creer lo que es posible con la fe que hay en este cuarto, en este lugar? Con la fe que hay aquí. Lo que Dios hará,
lo que Dios puede hacer si nosotros, el poder de todos, y cada quien dice, yo voy a actuar en base a lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Crees que puede ser posible eso? ¿Sí? Te invito a que te pongas de pie. Vamos a terminar esta meditación con una oración. No sé cómo se van a llevar estos ladrillos de la muralla. Te invito a que cierres tus ojos y que le digas al Señor, Señor, dime qué cosas puedo hacer yo. ¿Qué cosas puedo hacer yo en donde estoy? ¿Cómo puedo ser de inspiración para esa persona que está tal vez hoy muy triste, desanimada? Los que tal vez me siguen en Facebook o en Instagram y ven de mí muchas cosas. ¿Cómo pudiera ser de inspiración a alguien que tal vez hoy está a punto de rendirse? Señor, ayúdame a dar los pasos de fe, no quedarme nada más en que, ay, me gustaría hacer eso. Ayúdame a actuar, Señor. Ayúdame a ser de influencia. Señor, gracias por darnos una oportunidad más este día de meditar en Nehemías, una persona que tenía un buen trabajo, comodidad, diríamos hoy la vida resuelta. Y sin embargo, cuando algo le rompió el corazón, cuando tú moviste su corazón a ver una necesidad, dejó su comodidad, se arriesgó para hacer un cambio, Señor. Y estamos solo comenzando en su historia, pero hoy vemos cómo cuando llegó a Jerusalén impactó la vida de los que estaban ahí en derrota, Señor, en tristeza, porque no habían visto esa esperanza que Nehemías les contagió. Ayúdanos a que todos los que estemos hoy aquí seamos gente que contagia esperanza, seamos gente que contagia fe, seamos gente que contagia esa pasión de que en Dios todo es posible, que lo cantamos y lo vivimos, Señor. Que seamos una iglesia que actúa lo que dice, que vive lo que predica, que enseña y actúa al mismo tiempo, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, por recordarnos. Queremos ser como Nehemías. Levanta a los Nehemías o a las Nehemías que tú hayas puesto en una posición de influencia, aunque veamos a nuestros ojos que qué puedo hacer yo. Que usemos la influencia que nos has dado para que podamos ver un cambio en la vida de alguien. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por desafiarnos y retarnos. Te alabamos y adoramos en el nombre de Jesús. Amén.